Ver este video definitivamente va a hacer que abras tu mente a cuestiones que ni siquiera sabías que te molestaban. Así que es bajo tu propio riesgo. Voy a hablar sobre 4 formas naturales, sin cirugía, sin procedimientos, para que tengas la impresión o de hecho aumentes el tamaño en longitud de tu pene. Al final te voy a dar un bono, una información valiosa pero nueva que tal vez no conozcas. Así que quédate conmigo hasta el final para que entiendas las 4 formas y el bono después. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina y para ti que quieres agendar una consulta conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Muchos de ustedes se sienten incómodos con el tamaño o la estética de su propio pene. ¿Y por qué afirmo esto con tanta tranquilidad? Tenemos estudios, ¿no?, en forma de cuestionarios poblacionales, ¿no? Son varias preguntas que se hacen a parejas, en general parejas, y la mayoría de las veces heterosexuales. ¿Vale? No encontré muchos estudios con homosexuales, pero en la mayoría de los estudios, ¿no?, cuestionarios con parejas heterosexuales, se hacían varias preguntas, ¿no? No es solo en relación al pene, son varias preguntas sobre la pareja. Oye, ¿te gustan las mismas cosas que a ella? Ella, comida, alimentación, salir, viajar, en fin, varias preguntas. Y ahí en medio de todo había una pregunta: ¿estás satisfecha con el pene de tu marido? ¿Cambiarías el pene? Y entonces, en la mayoría de esos cuestionarios, más del 90% de las mujeres no cambiaría nada, no les importa, no están pendientes del pene de su marido, está perfecto. Más del 50% de los hombres, o sea, la mayoría, quisiera aumentar el pene. Es un dato que impacta. Cuando vi eso, me quedé un poco alarmado, impresionado. O sea, la mayoría de los hombres aumentaría el pene. No estoy diciendo, el cuestionario no pregunta, ¿te harías una cirugía para aumentar tu pene? Muchos dirían, no, cirugía tampoco. ¿Pero lo aumentarías? Bueno, lo aumentaría. Ah, no estoy sufriendo por eso, no, pero sí lo aumentaría. Entonces, esa es la cuestión. ¿Aumentarías tu pene? No, no estoy hablando de cirugía, no. ¿Lo aumentarías? Si pudieras despertar y aumentar ahí 2 centímetros, ¿lo harías o no? No querría. Respóndeme aquí en los comentarios. Dicho esto, he listado aquí algunas formas bastante simples de que tengas una... Algunas te darán la impresión de aumento y otras, de hecho, prometen aumentar el largo del pene. Entonces vamos allá. El primer consejo para que tengas una impresión de aumento, amigo, funciona muy bien, ¿eh? Y la mayoría de ustedes, muchos de ustedes no se dan cuenta de esto, que es rasurarse el vello púbico, es decir, rasurar el vello que rodea el pene, ¿no? Para que puedas descubrir, ¿no?, saber realmente el tamaño del árbol. Tienes que recortarlo alrededor, si no queda todo ese montón de maleza alrededor y no sabes el tamaño real del árbol. Entonces, recortar el vello realmente da una impresión de aumento. Veo a muchos pacientes que tienen vello en la base del pene, en el cuerpo del pene. Tienes el vello púbico, el vello del pubis, en el hueso del pubis, ¿no?, que es ese hueso, ¿no?, esa parte que está encima del pene. Ahí está bien si quieres dejarlo, pero ahora dejar vello en la base del pene o en el propio cuerpo del pene hace que dé la impresión de ser más pequeño. Entonces, solo con rasurarte ahí, miras y dices, carajo, parece que aumentó aquí, hermano, y fue solo una impresión de aumento. Obviamente, al rasurar el vello no cambiaste el tamaño de tu cuerpo cavernoso, pero dio una impresión de aumento. Funciona muy bien, además de que considero que es más higiénico. ¿Cuál es la función del vello? El vello tiene una función de protección, una oleosidad, ¿no?, que hay en el vello ahí, que da una protección, una capa de protección para la piel del pene. La mejor forma de rasurarse no es tomar la cuchilla e ir directo al pene o directo al pubis, es recortar primero con una maquinita. Entonces, si te rasuras así o no, pon aquí abajo cómo te rasuras el vello para la gente, ¿vale? Da un consejo para la gente ahí, para ti que te rasuras no hay ningún problema. Da un consejo para la gente que va a empezar a rasurarse ahora. Otra forma de que tengas la impresión de aumento. Por ahora estoy en las 2 formas de dar la impresión de aumento. Es adelgazar un poco, muchachos. Entonces tengo pacientes que son más gorditos, ¿no?, que tienen esa grasa pubiana, un pubis más gordito, grasa en la raíz del muslo, grasa en el saco escrotal, y todo eso, mira, va creciendo alrededor del pene y el pene queda embutido ahí, queda bien embutido. Hay pacientes, casos graves que a veces tratamos con cirugía o con relleno, en los que el pene del paciente está completamente embutido, que uno mira ahí y no ve ningún pene, ¿no? Muchas veces el paciente convive con eso toda la vida y llega aquí donde podemos tratarlo así. Tratamos de otra forma, la quirúrgica, de la que puedo hablar al final, pero aquí me enfoco en formas no quirúrgicas. Solo al adelgazar vas a empezar a ver tu pene. Hay muchos pacientes que adelgazan, que usan Ozempic, Monjar
o se someten a cirugía bariátrica y el tipo dice, ahora veo mi pene, antes no lo veía, porque su pene salió a la luz, estaba escondido en la grasa y ahora está descubierto, podemos verlo. ¿Realmente aumentó el cuerpo cavernoso? No, pero sí desenterró el pene. Ahora voy a hablar de dos métodos que prometen, de hecho, aumentar el pene. La primera forma sin cirugías es el extensor peniano, ¿no? Existen estudios científicos que demuestran que sí, el extensor peniano, que básicamente es un aparato que vas a acoplar a tu pene y va a mantener una tracción peniana, va a traccionar el pene y lo vas a mantener durante algunas horas de tu día, 4, 5, 6 horas. Hay varios protocolos de uso, ¿no? Ninguno de ellos está equivocado, pero el hecho es que si logras llegar a 5 horas de uso al día, ¿no? Puedes alargar el pene aproximadamente 2, 3 y aumentar hasta 3 centímetros en la longitud total del pene. Existe una discusión sobre si ese pene vuelve, ¿no? al estado anterior, si dejas de usarlo. La mayoría de los estudios mostró que sí vuelve, aunque el seguimiento no sea muy largo, ¿no? El tipo no hace un acompañamiento muy prolongado de ese paciente, pero la mayoría de los estudios dice que si dejas de usarlo tiende a recuperar el tamaño anterior, entonces vuelve al tamaño que tenía antes. Entonces, teóricamente, necesitarías mantener el uso del extensor peniano. Es una forma no invasiva, obviamente que al principio requiere una adaptación para que te acostumbres al uso del aparato, exige mucha disciplina por parte del paciente, pero sí es posible lograr un aumento del pene de 2 a 3 centímetros. Y la última forma natural, todavía no te hablé del bono que tengo para ti, pero la última forma natural serían los ejercicios, ¿no? El jelqing, ejercicios de tracción. Básicamente es la misma idea que el extensor peniano. Entonces el paciente va haciendo movimientos de ordeño peniano, ¿no? Va estirando el pene, haciendo esto todos los días estirando el pene, todos los días ordeñando el pene. Obviamente estos ejercicios de Yelkin no tienen ningún estudio científico que lo compruebe, pero son técnicas milenarias, ¿no? Son técnicas utilizadas incluso en sociedades muy antiguas como la egipcia y la árabe desde hace mucho tiempo para el aumento del pene, sí, con ejercicios de ordeño peneano. Existen referencias negativas en la literatura médica que indican que este ejercicio peniano puede causar lesiones en el cuerpo cavernoso porque no está claro cuánta fuerza se debe aplicar para obtener resultados. Así, algún paciente podría exagerar la fuerza y sufrir una lesión en el cuerpo cavernoso, lo que puede causar deformidad o incluso tortuosidad del pene. Yo, aquí en el consultorio médico, jamás le recomendaría a un paciente haz la ordeña todos los días que eso va a aumentar, pero verás en los comentarios de este video varias personas que la practican y han notado aumento del pene. Si practicaste o practicas, comenta abajo cómo lo haces, si tuviste accidente, dolor, algo negativo o positivo, o tienes experiencia, escríbelo aquí para que todos aprendan, incluso yo. Básicamente, es una de las formas en que existe la promesa de aumentar el largo del pene. Y el bono que quiero traerte es lo que tenemos desde el punto de vista científico, ¿no? Médico intervencionista para el aumento de pene. Existen formas más invasivas como por ejemplo la faloplastia. La faloplastia es una cirugía propiamente dicha en la que se cortan dos ligamentos, el suspensorio del pene y el semimembranoso, que sostienen el pene desde el hueso del pubis. Entonces, si seccionas ese ligamento puedes ganar algunos centímetros de pene, pero el pene también pierde rigidez axial. Ya no se pone rígido hacia arriba como antes, sino más hacia abajo, lo que puede dificultar la penetración en ciertas posiciones según algunos pacientes. Por eso, la satisfacción con esta cirugía no es tan alta como parece. Entonces vas a seccionar esos ligamentos. La faloplastia completa también va a incluir lipoaspiración del pubis o la dermolipectomía del pubis, que es esa grasa encima del pene que puede ocultar el pene, y también puede incluir la escrotoplastia, que básicamente consiste en retirar la implantación del escroto que está muy pegada al cuerpo del pene y llevarla a la base del pene, y así se gana, no aumenta el pene de hecho, pero se gana en estética, el pene se ve más bonito. En la faloplastia se incluyen estos procedimientos. Vas a tener variaciones de la faloplastia, pero el hecho es que es un procedimiento quirúrgico. El postoperatorio no es fácil. Hinchazón, dolor en el pene, etc. Tardas en ser autorizado para volver a tener relaciones, en fin, y tienes una tasa de satisfacción bastante cuestionable porque el pene pierde esa rigidez axial.
Entonces tienes la faloplastia y los procedimientos estéticos que muchas veces se incluyen en la faloplastia, como la dermolipectomía o lipoaspiración de pubis, que trata la grasa pubiana sobre el pene. Se aspira esa grasa, se retira la piel y se desentierra el pene, un procedimiento que el cirujano plástico y el urólogo pueden realizar. Nosotros lo hacemos aquí en la clínica con nuestra cirujana plástica asociada y logramos buenos resultados cuando está bien indicado. Y por último, el procedimiento por el que más nos buscan aquí en la clínica para aumento peniano es el relleno de pene con ácido hialurónico, una sustancia muy segura y biocompatible. Tienes ácido hialurónico en tu cuerpo, lo que hace que el procedimiento sea muy seguro respecto a complicaciones, infecciones y rechazo que en la práctica son casi nulos. Y vamos a lograr el engrosamiento del pene de 2 a 3 centímetros y al ponerlo en la capa correcta, quizá este sea el detalle técnico más importante. Conseguimos alargar el pene en estado flácido. Ese es el resultado que ofrecemos al paciente. Si quieres saber más sobre este procedimiento, envía un mensaje al número de WhatsApp que mencioné. Pide un video de relleno a nuestro equipo y te lo enviaremos. Así podrás conocer más sobre precios y detalles técnicos adicionales. Si quieres saber por qué tu pene desaparece en el bañador, te dejo un video aquí para ti. Hasta el próximo video.